Vamos a orar para iniciar. Señor, te damos gracias por este tiempo juntos, te damos gracias por la bendición, Señor, de estar acá reunidos, Señor, en tu nombre. Te agradecemos que tú, Señor, derramas tu Espíritu Santo, Señor, para darnos entendimiento en tu palabra y ayudarnos, Señor, a lidiar, Señor, con todas estas cosas que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, Señor. Andamos en un mundo caído, Señor, somos pecadores, Señor, pero tú, Señor, has tenido misericordia de nosotros, Señor, nos has traído hoy aquí, Señor, nos has guiado, Señor, a este lugar para escuchar tu palabra. Te pedimos que nos alumbre, Señor, el entendimiento y nos edifique, Señor, en este día. Padre, te agradecemos todo en el santo nombre de Jesús. Amén. Bueno, tengo una pregunta para iniciar. ¿Quién ha dado gracias al Señor esta semana o quién lo ha alabado por las dificultades, por los problemas que ha tenido esta semana? Bueno, acá, gloria a Dios por la hermana Lucila. Sí. O para quién es familiar esta pregunta: ¿por qué me ha pasado esto a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué aquí? ¿Verdad? ¿Qué he hecho para merecer esto? ¿Por qué ahora? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Verdad? Amén. Creo que todos nos identificamos con estas preguntas, ¿verdad? Por estas quejas, son más que preguntas, son realmente quejas que nosotros tenemos generalmente para Dios. Y el Señor, o sea, le doy gloria a Dios porque hoy en el servicio hemos estado hablando de los salmos y empezamos con un salmo. Jonathan también nos compartió un salmo y la palabra de hoy está relacionada con los salmos. Y cuando preparaba esto y leía sobre los salmos, hay una cosa interesante sobre los salmos y que los teólogos como que están de acuerdo en esto, y es que de todos los libros de la Biblia, los salmos son ese libro que no hay que profundizar mucho en su contexto para que nosotros en nuestro día lo podamos entender. ¿Por qué? Porque los salmos es un diálogo entre el hombre y Dios. O sea, la palabra es inspirada por Dios, pero los salmos particularmente es como una conversación de lo que el hombre, de lo que nosotros como seres humanos sentimos, vivimos, experimentamos día a día y lo expresamos a Dios. Nos muestra también, si los leemos todos, empezamos a ver un patrón que nos muestra la historia de toda la humanidad, desde que el Señor creó todo y por todos los altibajos que nosotros venimos. Hay momentos en el que estamos muy bien y adoramos a Dios y le damos gracias y Dios es lo máximo y no sabemos dónde poner a Dios. Pero así como vamos bien, empezamos a poner también los ojos en nosotros mismos y empezamos a poner ese éxito logrado en nuestras propias fuerzas. Fui yo el que lo conseguí, fui yo, esto lo hice yo, mis manos, mi esfuerzo. Y poco a poco empezamos a caer de esa gloria que le hemos dado a Dios a ir en contra de Él. Y cuando pasa esto empiezan toda esta serie de quejas, ¿verdad? Los salmos están divididos en 5 libros. Y si nos preguntamos la razón del por qué, los agruparon de esta manera para darle una semejanza al Pentateuco, los primeros 5 libros que tenemos en la Biblia, donde está la ley de Dios, todo lo que Dios establece, que le agrada y que nosotros deberíamos seguirlo para agradarle a Él.
¿verdad? Entonces en los salmos no solo encontramos alabanza, adoración a Dios, sino que realmente en los salmos también podemos encontrar nosotros la instrucción que Dios nos da para no solo agradarle a Él, sino que tengamos una vida acorde a su voluntad. Amén. Pero viendo esto y viendo en cuenta Dios, ¿quién es el hombre? Leamos en el Salmo al comienzo, ¿quién es el hombre y quién es Dios? Con nuestras ocupaciones diarias, la visión que tenemos de Dios se empieza a opacar. ¿Por qué? Porque de tener un Dios que es todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo puede, cuando empezamos a enfrentar situaciones difíciles, problemas, tenemos enemigos también que nos atacan, ese Dios que tenemos en lo alto lo empezamos a poner al lado nuestro. Y no lo vemos como ese Dios que está en el trono eterno, sino como uno más que está a nuestro lado y que es igual o más débil que nosotros, ¿verdad? Entonces todos estos retos, las preocupaciones, los problemas nos hacen ver a Dios muy pequeño. ¿Por qué? Porque obviamente lo limitamos y lo igualamos a nosotros. Y esto nos lleva a una pregunta: ¿será esto verdad? ¿Será verdad que Dios, de ser todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo puede, cambia? Y puede volverse débil, se le pueden olvidar las cosas, está ocupado con los problemas de otras personas, de otro país. La verdad es que no, porque sabemos que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces, nosotros debemos aclarar nuestra vista. Debemos ser conscientes que estamos en un mundo pecaminoso, en el pecado está en nosotros y que ese pecado nos vuelve nuestra vista, nuestro entendimiento confuso, borroso, y a veces no vemos las cosas con la claridad que deberíamos verlo. El mensaje de hoy va dirigido hacia la grandeza de Dios. La grandeza de Dios pues es una cosa muy amplia, ¿verdad? Pero que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude por su Espíritu a entender esto. Entonces, para ver un poco la grandeza de Dios y entender lo que en los Salmos Él nos quiere hablar, vamos a ver tres cosas. La primera, debemos ser conscientes de que la grandeza de Dios, aunque podemos entender algo, es incomprensible no es totalmente comprensible para nosotros, no la vamos a entender en su totalidad. La segunda es que su grandeza nos debe llevar a adorarle. Y la tercera es cómo al ver nosotros la grandeza de Dios, esto nos debe llevar a responderle de una manera apropiada, que se alinee con su voluntad. Amén. Entonces vamos a empezar a ver cómo la grandeza de Dios es incomprensible y por qué es incomprensible. En el Salmo 145 dice: alabanza por la bondad y el poder de Dios. Salmo de alabanza, Salmo de David. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias son sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan.
la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. En el verso 3 vemos, acá tengo otra versión de Dios habla hoy que nos ayuda a entender más esto que dice en la Reina Valera. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Dice, el Señor es grande y digno de alabanza, su grandeza excede nuestro conocimiento. Entonces, vamos a ver acá, menos mal vamos a estar acá en los salmos, nos queda fácil ubicar todo. Salmo 90 nos dice que tenemos un Dios, o que Dios es un Dios infinito. Salmo 90, verso 2. Dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces vemos que Dios, como cantábamos, el alfa, el omega, el principio y el fin, Él es desde antes y más allá del fin. Él lo conoce todo. Y algo interesante es en la palabra, en el Nuevo Testamento, muchos de los verbos que nos hablan de las obras de Dios son verbos en una forma, el concepto técnico es un verbo auristo. ¿Qué quiere decir esto? Que es un verbo que cuando es hablado quiere decir que la acción de la cual está hablando se conoce desde antes hasta después. O sea, es algo que cuando Dios lo está hablando, Él lo está hablando de una manera que Él dice que lo sabía desde antes de que la acción pasara, y sabe ya el resultado de lo que la acción iba a causar. Entonces, esto nos muestra que Dios es infinito. Amén. Dios lo sabe todo. Isaías 46, versos 9 al 11, nos dice cómo Dios conoce todo. 9 al 11. Acordaos de todas las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Entonces Dios lo sabe todo. Dios es todopoderoso. Si nos devolvemos a Génesis 1, desde el comienzo que vemos, Él habló y todo vino a la existencia. Y lo hizo de tal manera, de un orden específico. Génesis no empezó de algo que decía que la tierra no estaba en orden, pero Él habló y todo fue colocándose en el lugar que debía estar. Amén. Entonces tenemos un Dios que es todopoderoso y que es perfecto. Dios es diferente a nosotros. Si vamos a Isaías 55, versos 8-9, que nos dice: mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Como el oriente está alejado del oriente, así son. Bueno, ya no sabemos eso. Entonces Dios definitivamente
no es igual a nosotros. Y para comprender todo esto y ver la incomprensibilidad de la grandeza de Dios, voy a poner este ejemplo que está allí en la palabra. Dios es tan grande que Él creó a Adán y Eva y Él andaba con ellos en el jardín del Edén. Ellos lo podían ver, hablaban, ¿verdad? Desobedecieron. Y si ustedes recuerdan que dijo el Señor, ¿qué pasaría si ellos desobedecían y comían del árbol? Morirían. ¿Murieron? No inmediatamente. No físicamente, pero debieron haber muerto físicamente. A veces si nos ponemos a pensar, ellos debieron morir inmediatamente, pero como Dios es tan grande, tuvo misericordia de nosotros y Él no es como nosotros. A veces nosotros, algo nos sale mal y nosotros quitamos todo, cortamos todo y volvemos a empezar. Pero Dios no lo hizo así. Él, obviamente, tuvimos consecuencias de esa muerte y es espiritual, no fue física, gracias a su misericordia. Y lo sacó de allí, de este lugar, y Él empieza a llevar esa relación con nosotros de una manera misericordiosa, de una manera llena de gracia. Cuando nos dio las leyes, Él se puso sobre el monte Sinaí, ¿verdad? Y Él les advirtió, diles que no pasen de cierto lugar, porque el que pase morirá. Entonces, ¿qué le dijeron? Moisés, ve tú, habla con Dios y ya tú nos dices qué quiere Dios o qué nos quiere decir Dios. Y Él como que se empezaba a acercar de esa manera a nosotros, no que nosotros nos acerquemos a Él, sino Él es tan grande que Él siempre permaneció y permanece ahí para nosotros. Cuando lo sacó de Egipto, estaba de día, estaba en esa nube, y de noche con ese fuego ardiente. Obviamente hacía esto por misericordia, porque de otra manera morirían. Lo mismo sucedió allí en el monte Sinaí. Puso esta advertencia no porque Él no quisiera tener esa relación con nosotros, sino para protegernos a nosotros. Luego Él fue más allá y en su grandeza hizo que se construyera ese tabernáculo que ellos cargaban por todo el desierto a donde iban. Y puso ese lugar santísimo en el cual su presencia habitaba y donde los sacerdotes solo podían entrar una vez. Pero Él seguía ahí, se hizo aún, ese Dios eterno, infinito, se hacía más y más pequeño. No para ser iguales a nosotros, sino para mantener esa comunión que quería tener con nosotros desde el inicio. Luego ya vino con David y Salomón y hizo construir ese templo, ya algo más físico, más estable, y Él habitaba allí. Pero para Dios esto no seguía siendo suficiente, porque todavía había una barrera entre Él y nosotros. Y Él dio una promesa, ¿verdad? Él iba a enviar un Salvador. Y entonces Él prometió una salvación donde todo iba a ser restaurado. Entonces este Dios que el hombre veía tan lejano, grande, que juzgaba, que era terrible, conociéndolo todo desde el principio y en común acuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, el Hijo en obediencia, siendo Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces vemos que esto es incomprensible para nosotros, porque Dios
sin necesidad de nada de nosotros, se hizo igual a nosotros, habitó entre nosotros, tuvo hambre como nosotros, tuvo oposición como nosotros, tuvo problemas como nosotros. O sea, no hubo nada en lo que Él no se pudiera asemejar a nosotros. Amén. Entonces, esta obra es la obra que nos puede ayudar a comprender algo de esa grandeza de Dios, pero lo que es cierto es que es incomprensible. Cuando compartimos el Evangelio, que preguntan, pero ¿cómo un Dios tan bueno, como un Padre que ama a su Hijo, lo puede poner para que sea sacrificado? ¿Por qué Dios, siendo bueno, como dice ser, deja que pasen cosas malas? Y ahí hay una lista de todas estas preguntas difíciles, pero lo que nos debe llevar a estas preguntas es a pensar y a ver cómo Dios es tan grande que hizo todo lo posible para acercarse a nosotros, para darse a conocer, a tal punto que envió a su Hijo mismo. Y nos dice, leemos en Filipenses capítulo 2, que no solo fue Dios, sino que se hizo hombre, y no solo hombre, sino siervo, y no solo siervo, sino que fue hasta la muerte y muerte de cruz. Y según la ley que había sido puesta por Dios, todo el que es colgado de un madero es maldito. O sea, que Él no escatimó aún en que las personas o que nosotros viéramos como un maldito a su Hijo para salvarnos a nosotros. Pero volvemos a nuestro problema, nosotros vemos a Dios como alguien igual a nosotros. Y por eso estas cosas se vuelven incomprensibles para nosotros. Pero realmente Dios está revelando en estas cosas y en esta obra particular su grandeza. Amén. Bueno, falta acá un pedacito de la historia, y todo no quedó allí, porque el Señor no quedó en la tumba. Él resucitó, ascendió y está en el cielo. Y cuando vamos a Apocalipsis, al final ya de la palabra, nos dice que va a haber una nueva creación y todo va a ser restaurado. Y ese Dios incomprensible está haciendo unas moradas eternas en las cuales todo el que crea en Él será salvo, tendrá vida eterna y va a estar allá. Y va a estar nuevamente en esa relación cara a cara con Él. O sea, ese Dios incomprensible empezó una obra y la va a terminar. Hizo algo, creó algo perfecto al inicio, en ese jardín del Edén, y lo va a cumplir. Leímos, lo pienso, lo creo, lo planeo y lo hago. Algo así decía allí en Isaías 46. Pero tenemos esa esperanza, que eso va a ocurrir, que vamos a poder tener una comunión eterna cara a cara con Dios. Amén. Segundo, la grandeza de Dios nos debe llevar a exaltarlo y a adorarle. Una de las cosas por las cuales o cómo debemos exaltarle y adorarle es a través de su palabra. La Biblia es la revelación de Dios dada por Él mismo. Vamos a ver 3 ejemplos. Salmo 56, versos 10 y 11. Dice: en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Entonces la palabra de Dios nos lleva a confiar en Él. ¿Por qué? Porque en su palabra están sus promesas, en su palabra están sus obras, en su palabra está obviamente reflejado quiénes somos nosotros y nos muestra la necesidad nuestra por
esa obra de Dios en nosotros. Pero solo en su palabra podemos encontrar esto, y esto nos debe llevar a alabarle. Salmo 19, versos 7 al 9. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Amén. Ahora vemos una razón por qué Él nos deja esta palabra, por qué nos da esa serie de reglas, porque nos van a servir. Yo creo que hemos escuchado qué pasaría en un mundo donde pudiéramos vivir sin reglas. Todo sería caótico. Todo sería caótico. Pero cuando entramos en ese orden de Dios, Dios nos muestra qué quiere, cómo deberíamos vivir nuestra vida. Que dice que que hace sabio al sencillo, que hace alegrar al corazón, que alumbra los ojos, que permanece para siempre. Y yo creo que todos siempre estamos con esa necesidad de justicia, o sea, en nuestro corazón, en nuestra mente, siempre hay un deseo de justicia. ¿Por qué? Porque la injusticia nos rodea. Pasan cosas a diario y la injusticia es el pan de cada día, pero Dios nos está diciendo que sus juicios son justos. Amén. Y bueno, el Salmo 119 no lo vamos a leer porque es un poco largo. Pero ¿qué nos dice el Salmo 119? Nos habla siempre la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con tu palabra. Luz es a mis pies tu palabra. Y si leemos todo el Salmo, vamos a ver el énfasis de la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas y cómo el conocer esto, saber esto, nos debe llevar a alabarle y a adorarle, porque sin esta revelación estaríamos perdidos, totalmente perdidos. ¿Por qué cómo la grandeza de Dios nos lleva a adorarle? A través de su obra, a través de su creación. El Salmo 148 nos dice que, o llama a su creación a la adoración. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados. Y bueno, si lo terminamos de leer, es una exhortación que nos da la palabra, no solo a nosotros como creación de Dios, sino a toda la creación, de alabar al Señor. Amén. No sé si ustedes han visto esos documentales sobre la naturaleza y todo esto. Hace poco veíamos uno sobre los mamíferos. Lo pasaron por la televisión aquí. Y cuando uno ve eso, ve uno a pesar de que estamos en un mundo pecaminoso y se ve el pecado allí reflejado, porque los animalitos se comen unos a otros, se atacan, pero en su comportamiento y en la manera en que hacen las cosas, se puede apreciar el poder de Dios, la grandeza de Dios, de cómo hace cada cosa perfecta, de cómo los animales se comportan cuando está haciendo frío, cuando está haciendo calor, cuando no hay muchos recursos, cuando no hay alimento, cuando hay mucho alimento. En la creación podemos ver la grandeza y la perfección de Dios. Acabamos de hablar en la obra más grande que hizo, que fue la obra redentora a través del Señor Jesucristo.
cuando nosotros tenemos un problema, y es que siempre nos enfocamos en nosotros mismos. Nosotros, o sea, al final de todo, el Dios de nosotros no es el Dios todopoderoso, sino nosotros nos convertimos en nuestro propio Dios. Yo puedo, yo hice, yo compré, yo voy, yo hago, yo. Pero la palabra nos anima a que nos enfoquemos no en nosotros, sino a enfocarnos en sus obras. Cuando vemos y le damos a Dios el crédito por lo que Él ha hecho, esto nos lleva a adorarlo. Cuando vemos que fue su Hijo el que fue crucificado, esto nos lleva a adorarlo. Que Él no quedó en la cruz, en la tumba, sino que resucitó, esto nos lleva a adorarlo. Cada obra que Él hace en nuestras vidas nos debería llevar a adorarlo. Inclusive por los problemas, como decía al inicio, dice, gloriados, ¿qué nos dice Santiago en el capítulo 1? Bendito el varón que confía en Jehová cuando pasa, porque después de que pasa por problemas, dificultades, tribulaciones, recibirá la corona que ha sido dispuesta para él. Amén. Entonces, cuando vemos que aún los problemas nos llevan a alabar a Dios, nos llevan a perfeccionarnos, nos llevan a confiar más en Él, esto es causa para exaltarle y para adorarle. Amén. A través de su naturaleza, no solo cuando nos ponemos a analizar la grandeza de Dios y vemos cada detalle de qué o quién es Dios, qué lo caracteriza, podemos alabarle. Ahí mismo en el Salmo que leía, en el 145, versos 8 y 9, dice: clemente, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia, bueno es Jehová, sus misericordias sobre todas sus obras. Entonces vemos que Dios merece ser alabado, adorado, porque es santo, porque es misericordioso, porque es soberano. Tenemos que dar gracias porque hay una comunión eterna entre Padre, Hijo y Espíritu, y hay una unión, y esa unión es lo que Él quiere que sea reflejado y tener con nosotros. Ese Dios triuno, pero que son tres personas, es otro misterio grande para nosotros. Parte de esa incomprensibilidad de la grandeza de Dios, pero sabemos que es verdad. Sabemos que todos son Dios, que tienen una misma naturaleza, pero que son tres personas diferentes y que cada uno hace su labor, y lo sabemos porque nosotros lo experimentamos. A veces tal vez nos queda difícil explicarlo, comprenderlo, pero no sé, lo vivimos. El Espíritu Santo nos lleva a veces a llorar, a gozarnos por nada, por decirlo así. No hay una razón específica, pero el Espíritu nos lleva a gozarnos de que tenemos un Dios grande, de que estamos aquí, que nos da o nos quita de acuerdo a su voluntad, pero nos hace alegrarnos. Cuando vemos al Señor, vemos esa obra que Él hizo, que nos salvó, que por amor, por obediencia al Padre lo hizo, por amor a nosotros, por amor a su nombre, nos dice la palabra, lo hizo. Y el Padre, ¿quién puede ser más amoroso que Él? Cuando leemos la parábola del hijo pródigo, el hijo hizo y todo lo que quiso, y al final, cuando volvió a su razonamiento, dijo: en la casa de mi padre tengo donde refugiarme, tengo alimento, voy a regresar a él. Y que estaba el padre, yo creo que él día a día abría, no sé, me imagino, abría las cortinas de su casa y esperaba ver a su hijo regresando.
Y cuando eso pasó, tuvo gran gozo. Y no esperó a que el hijo viniera, sino que él salió corriendo a abrazarlo y a besarlo, y que pidió que se le pusieran las mejores vestiduras, le dio un anillo. Y cuando vemos esto, podemos ver esa relación que Dios Padre quiere tener con nosotros. Él nos está esperando. Él nos está esperando. Él ya proveyó todo a través del Señor Jesucristo. Nos ayuda a darnos entendimiento de estas cosas con el Espíritu, pero Él está esperando con los brazos abiertos que nosotros recibamos ese regalo de salvación que ha provisto desde siempre. Amén. Y ahora ya el tercer punto, ¿cómo debemos responder a esta grandeza de Dios? Y acá les voy a compartir, una experiencia personal sobre todos los salmos. Y es que a veces nosotros leemos rápido, leemos, pero no nos detenemos un momento a meditar en su palabra. Y cuando hacemos esto, nos estamos perdiendo de las grandes riquezas que Dios tiene para nosotros y que nos va a ayudar a alabarle, a entenderle, a conocerle y a vivir la vida que Él desea que nosotros vivamos y a recibir las promesas que Él nos está dando. Hice el ejercicio con este Salmo 145 y puse 4 puntos. Primero es cómo deleitarnos en Dios o por qué deleitarnos en Dios. El segundo, cómo debemos someternos a Él. Tercero, cómo conocerlo más. Y cuarto, cómo confiar más en Él. Lo leí uno por uno, iba colocando en cada cajita lo que creía. Entonces, deleitarnos en Dios. ¿Por qué debemos deleitarnos en Dios? Porque Él es Dios, porque Él es Rey, porque Él es fiel, porque Él es eterno, porque Él nos da cada día de vida, porque Él es digno, porque Él es justo, porque Él es bondadoso, porque Él es clemente, porque Él es misericordioso y porque Él es Señor sobre todas las cosas. Si ustedes en su casa quieren verlo, revisarlo, esto está ahí en el Salmo. ¿Por qué debemos someternos a Él? Créanlo o no, allí el Señor nos está hablando de compartir su evangelio. Allí está el evangelio, está en los Salmos, está en el Antiguo Testamento, pero Él ya nos está animando a compartir esas buenas nuevas. ¿Qué nos dice? Que de generación en generación esto debe ser compartido. Nosotros tenemos una responsabilidad de compartirle a nuestros hijitos, y esos hijitos nuestros van creciendo, van alimentándose de la palabra, y un día el Señor hará su obra en ellos y ellos llevarán esta palabra a otros, ¿verdad? Nosotros vemos el tiempo difícil y recordaba el tiempo de Elías cuando él era perseguido por Jezabel y lo querían matar y estaba desesperado y se escondió en la cueva. Y el Señor lo llama, le dice: ¿qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo en esa cueva metido? Y él le dice: no, es que tengo celo del Dios vivo, tengo celo de ti. ¿Y cómo es que han matado a todos los profetas y no solo quedo yo? Y bueno, y le preguntó 3 veces lo mismo, hasta que él, en su misericordia, se le mostró, le dejó ver su espalda, le dijo: yo no estoy en los grandes hechos que tú has visto, porque él había presenciado el fuego bajar del cielo y consumir la ofrenda. Vio la sequedad también, pero él le dice: yo no estoy en todo eso, no estoy en el terremoto, no estoy en el fuego, no estoy en esto. Y después pasó una brisa suave y él le dijo: ahí estoy yo. El Señor es un Señor suave, que está buscando darse a conocer a nosotros. Y no estamos solos, Él va a guardar. Él dice, y lo vemos en la palabra, Él guardó a alguien, ¿verdad? Él siempre guarda una porción
que mantendrá esa promesa, que mantendrá ese evangelio vivo. Entonces debemos anunciar el evangelio de generación en generación, anunciar esta salvación. Debemos bendecir al Señor, debemos alabarlo, debemos invocarlo genuinamente, que nos dice que el que me busque con un corazón sincero o con un corazón contrito y humillado, yo escucharé y yo haré. Amén. Conocerlo más, Él nos está llamando a meditar en su palabra. Dice que es un Dios magnífico, que es un Dios maravilloso. Y esto está relacionado obviamente con lo que hemos visto antes de por qué someternos a Él y por qué deleitarnos en Él. Cuando vemos esas características de Él, obviamente lo estamos conociendo más y más y más. Y finalmente confiar en Él. Hablamos al comienzo de los problemas, de todo eso, y si vemos a través de los salmos, siempre los problemas llevaban a una queja o individual o colectiva. Si quieren anoten ahí el Salmo 13 y van a ver ahí una buena queja, ¿verdad? Y ahí, ¿pero por qué? Pero el Señor es tan bueno que nos deja expresar esas cosas, nos deja hacérselas saber, pero también obra y nos hace saber que Él nos está escuchando. A veces decir, ¿dónde estás tú? ¿Por qué no me estás escuchando? ¿Estás permitiendo que mis enemigos me humillen de tal manera? Pero Él viene de una manera suave y dice, yo te estoy escuchando. Y nos ha dejado un testimonio. Vemos su palabra, Él nos deja un testimonio. ¿Qué dice? Allí, Salmo 145 dice, ¿por qué confiar en Él? Porque Él sostiene al caído, sostiene al oprimido, da su alimento a tiempo. Dice que bendice no solo al ser humano, sino a todo ser viviente. A todo ser viviente. Porque cercano es Él, que oye, que ve. Es un Dios que guarda. Recordemos el Salmo 23. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado estarán conmigo y me harás poner mesa delante de mis enemigos. Él nos guarda. En Cristo ya podemos gozarnos de que esa promesa está cumplida, de que el Salvador que había prometido ya vino. Debemos tener esa certeza y confiar en Él, de que Él nos guarda, de que Él ya nos ha salvado de esa condenación eterna y que un día todo este pecado que nosotros tenemos será completamente borrado. ¿Quién no se ha quejado o ha sufrido por el pecado que comete o que vive? Todos tenemos esa calamidad. Pero en Cristo podemos confiar de que un día, Pablo decía, aunque es mejor para mí morir y estar con el Señor ahora, aún tengo esta tarea acá en este mundo pecaminoso y lidiar con su propio pecado. Pero Él ya nos ha limpiado, Él ya nos ha dado la victoria. No está totalmente cumplida, pero nuestra confianza está en que esto se cumplirá completamente. Amén. Entonces, hermanos, la grandeza de Dios está fuera de nuestro entendimiento, de nuestro completo entendimiento, pero el Señor nos da entendimiento y nos da a conocer un poco más de Él, de su grandeza, de todo lo que ha hecho. Y cuando nos vemos comparados con Él, podemos ir en humildad a rogarle, a agradecerle por lo que Él ha hecho, por darnos a su Hijo, porque Él ya lo tenía planeado todo desde el comienzo, y aunque a veces pensamos que el plan falla, el plan
ya está cumplido, ya está hecho, ya está ganada. Amén. Por su gracia y por su misericordia podemos entender esa grandeza y podemos ver todo cumplido en el Señor Jesús. Él es las primicias de todas las cosas. Él murió pero resucitó. Él estuvo aquí pero ahora está sentado nuevamente a la diestra del Padre. Y un día todo será puesto bajo sus pies y todo se rendirá a Él. Y Él va a ser nuestro Rey por toda la eternidad. Y como siempre compartimos, Él es justo y vamos a vivir en un reino donde no habrá queja alguna. Porque nadie va a enfermarse, nadie va a llorar, a nadie le va a faltar un sustento diario. Porque el Señor mismo será nuestro sustento allí. Entonces nuestra respuesta debe ser obviamente en alabanza, al considerar su palabra, al considerar su naturaleza, al considerar sus obras. Y todo esto debe llevarnos a una fascinación. Él nos dice, sean como niños. Y esta ser como niños es fascinarnos en todo lo que hace el Señor, en andar en esa inocencia de que cada detalle que podemos ver del Señor nos llene de emoción, nos llene de alegría, que nos lleve en amor a someternos a su palabra, a su voluntad, a que su voluntad sea nuestra voluntad, a que nos lleve a morir cada día nosotros mismos, pero a ser más como Él, ¿verdad? Y a llevar toda nuestra confianza a Él, a pesar de las situaciones, de las dificultades, de las temporadas adversas o de lo que queremos o deseamos. A veces no se da, pero cuando vemos en el futuro y vemos hacia atrás, vemos que Dios fue fiel. Amén. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor, te damos gracias por los salmos, Señor, que no solo nos llevan a alabanza, Señor, sino que nos exhortan, nos enseñan y nos muestran, Señor, tu voluntad, Señor. Ayúdanos a ver en ellos, Señor, tu promesa de salvación. Ayúdanos a ver al Señor Jesucristo, Señor, allí plasmado en cada verso, en cada palabra, en cada poema, Señor, en cada línea, Señor, que leemos allí. Te damos gracias porque tu palabra nos transforma. Te damos gracias, Señor, porque vemos que tú eres un Dios vivo, un Dios verdadero y un Dios que lo sabe todo y un Dios que no fallará a su promesa. Te damos gracias por tu Hijo, en quien tenemos victoria y por quien esperamos, Señor, en que este reino que anhelamos, Señor, será totalmente establecido, Señor, y tendremos ese gozo, Señor, como iglesia, como cuerpo, Señor, de vivir y de gozarnos contigo por toda una eternidad. Padre, te agradecemos todo en el santo nombre de Jesús. Amén.